Bien, el libro de Dios, libro por libro. Nosotros, no sé si ustedes formaron parte, todos los que están aquí, de las clases que dimos en aquella ocasión viendo el Antiguo Testamento, pero el propósito, la idea del curso es ver cómo Dios nos ha dado un libro que no se publica como los libros del día de hoy, donde de una sentada una persona puede escribir un libro y luego se lleva y se publica, sino que la palabra de Dios es una compilación de varios libros a la vez. Por eso es Biblia. Y en ese sentido nosotros tenemos Antiguo y Nuevo Testamento. Y en aquella ocasión estudiábamos los 39 libros que componen el Antiguo Testamento, y ahora en este curso nos proponemos estudiar los 27 libros del Nuevo Testamento. Pero lo que queremos mostrar con un curso como este es mostrar a cada libro individual como parte de una unidad global. No ser nosotros lectores de la Biblia que simplemente digamos me toca leer Mateo, me toca leer los Salmos, y no ver la interconexión que hay entre todos los libros de las Escrituras, sino que Dios fue dando su revelación de manera progresiva y con propósitos particulares los libros individuales que la componen, las Escrituras. Y en ese sentido, nosotros como lectores y estudiosos de la Biblia, que nos pasaremos la vida en eso, debemos tratar de hacerlo de la mejor manera posible, de la manera más comprensible posible y de la manera más correcta. Y para hacerlo y ver esa unión que el Espíritu Santo nos ha brindado en un libro escrito por diferentes autores en diferentes épocas, pero que guarda un mismo mensaje, es que nosotros queremos detenernos por cada libro, tratando de enfocarnos en los propósitos del autor y la interconexión que el Espíritu Santo ha hecho entre todos los libros de la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento nosotros pudimos ver cómo el Evangelio del que se nos hablaba esta mañana en el sermón en Romanos 3 estaba de manera de capullo en el Antiguo Testamento, y cómo lo que tenemos es la bella flor en el Nuevo Testamento de ese Evangelio ya plenamente revelado. Pero hay interconexión, como vamos a ver en el caso particular hoy de Mateo, cómo hay una relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero antes de comenzar propiamente la clase, yo quiero traer una recomendación. Y la recomendación es el proyecto Biblia. Yo no sé cuántos están familiarizados o conocen el proyecto Biblia. Eso tiene ya un tiempo en inglés funcionando, donde se hacen videos ilustrados para explicar el contenido de cada uno de los libros de las Escrituras, ¿sí? Es con imágenes como la que ustedes tienen ahí en pantalla. Y la bendición que ahora tenemos es que está en español. Esos videos están en español. Ellos han hecho videos acerca de doctrinas, temas, palabras, y han ido ampliando la gama de videos muy útiles. Pero de manera particular, para los libros de la Biblia y los libros del Nuevo Testamento, es excelente poder tener esos materiales. Si pueden, por favor, poner la página de recomendación otra vez. The Bible Project, o el proyecto de la Biblia, ahí está, puede buscar la página en internet. Esos videos están en YouTube también. Suscríbase de manera que eso le salga allí. Y mi recomendación es: trata de leer el libro que vamos a estudiar. Si el domingo próximo estudiamos Marcos, trata de leer Marcos durante la semana. Y trata de ver el video de Bible Project que trata con el Evangelio de Marcos. Porque ellos resumen de una manera muy buena, en 7 minutos, 10 minutos, los libros del Nuevo Testamento. Mateo lo hacen en 2, porque es un evangelio más grande. Pero la verdad es que vale la pena. Va a ser mucho más provechoso que vengas ya a la clase habiendo tenido estos conceptos. Yo mismo voy a usar este material y lo citaré y lo presentaré como se pueda, entre muchos otros materiales a los que he estado en los que he estado escudriñando. Pero no quería dejar de recomendarles esto, que ya está en español. Créanme, mi corazón se regocija en que esto sea así.
Pero como les decía, en la imagen primera que les mostraron del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, son dos partes, pero de un mismo libro. Y lo que hoy vamos a hacer es comenzar la parte del Nuevo Testamento. Lo que dice al final esta imagen es que estos culminan en la historia de Jesús en el Nuevo Testamento. Y es lo que nosotros comenzaremos a estudiar con el Evangelio según Mateo. Ahora, cuando nosotros venimos a Mateo, la pregunta obligada, por lo menos la que yo quise poner para comenzar, es ¿por qué el primer libro del Nuevo Testamento? ¿Por qué es Mateo el primer libro del Nuevo Testamento? O sea, ¿por qué no fue Marcos? ¿O Lucas? ¿O Juan? Apocalipsis. Pero ¿por qué Mateo? ¿Por qué Mateo? Bueno, Mateo es el eslabón ideal entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. No fue el primero de los evangelios escritos, pero por su tema, por sus énfasis, es muy apropiado colocarlo de primer lugar. Si uno viene leyendo el Antiguo Testamento y comienza a leer el Nuevo Testamento en 1 Corintios, ¿de dónde sale todo esto? ¿Cómo fue que llegamos aquí? Un momento. O si fuera Apocalipsis. Pero Mateo es tremendo para poder hacer esa interconexión, porque nos muestra que la promesa prometida en el Antiguo Testamento es cumplida en el Nuevo. Dice Mateo capítulo 13, versículo 16, pero dichosos vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen, porque en verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Hablando del Antiguo Testamento, hablando de esos profetas de antaño. Dice, muchos quisieron ver el cumplimiento de esas cosas de las que ellos hablaban, de esas visiones que Dios les había dado, esos mensajes divinos que ellos tenían. Y 11 veces el Evangelio nos deja ver la relación que hay entre lo dicho en el Antiguo Testamento con algo que Jesús enseña o hace. Y lo hace con la frase citando o cumpliendo la palabra del Antiguo Testamento. Y voy a mostrarles algunos ejemplos de eso, pero 11 veces. Hay un propósito, hay un énfasis que tiene el Evangelio. Y es también la razón por la cual Mateo cita tanto del Antiguo Testamento. Ustedes van leyendo el Evangelio y se van a encontrar como está escrito, como dice el profeta, como dijo Isaías, porque está fundamentando parte de su argumento en el Antiguo Testamento o lo que venía prometido en el Antiguo Testamento. Nosotros no somos judíos, no tenemos ese contexto, pero para los judíos eso era crucial y aún para los gentiles poder entender la conexión que la vida de Jesús tiene con el Antiguo Testamento. Un ejemplo, Mateo capítulo 1, el contexto del nacimiento de Jesús, el anuncio y el nacimiento de Jesús. Dice Mateo 1:22, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. ¿Por qué no simplemente decir que nació y nació Emmanuel? No, tiene que poner la conexión con el profeta y lo que se había anunciado en el Antiguo Testamento. En el capítulo 2, luego de la visita de los magos, dice en el versículo 12, y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, partieron para su tierra por otro camino. Después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se les apareció a José en sueños, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Y él, levantándose, tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta, diciendo, de Egipto llamé a mi hijo.
Entonces Herodes, al verse burlado por los magos, se enfureció en gran manera y mandó a matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores, de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por medio del profeta Jeremías, cuando dijo: se oyó una voz en Ramá, llanto y gran lamentación, Raquel que llora a sus hijos y que no quiso ser consolada porque ya no existen. Pero ven en este contexto cómo cita par de textos del Antiguo Testamento para poder corroborar la verdad con la que quiere impactar al lector. Esto ya había sido anunciado. Ya de esto los profetas habían hablado. Venimos del Antiguo Testamento y entramos con la vida de Jesús en el Nuevo Testamento, y esa es la manera como nos hila esto, nos conecta a esto. En Mateo capítulo 13, versículo 34 dice, este es el contexto cuando Jesús enseña las parábolas del reino, ¿recuerdan? Dice: todo esto habló Jesús en parábolas a las multitudes, y nada les hablaba sin parábola, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta cuando dijo: abriré mi boca en parábolas, hablaré de cosas ocultas desde la fundación del mundo. O sea que todo lo que vemos un énfasis en el escritor. Énfasis que no vemos necesariamente en los demás evangelios, pero Mateo específicamente quiere señalar, esto nos conecta con el Antiguo Testamento. John Stott escribe algo en esto que puede ayudarnos a empezar a entender ciertas conexiones. Dice John Stott lo siguiente, en su libro Cristo el Incomparable, que está en español, por cierto. Dice: la frase favorita de Mateo es, y recuerden, esto es una clase, yo voy a estar citando libros, materiales y cosas. Dice, la frase favorita de Mateo es: y esto sucedió para que se cumpliera lo que está escrito. Es una expresión que aparece 11 veces. Mateo está ávido por demostrar que todo cuanto ocurrió había sido ya pronosticado y que todo cuanto había sido pronosticado aconteció. Además, en la historia de Jesús, Mateo ve una recapitulación de la historia de Israel. Así como Israel fue oprimido en Egipto bajo un despótico faraón, el recién nacido Jesús tuvo que exiliarse en Egipto bajo un despótico Herodes. Recuerden que yo les leí en Mateo capítulo 2, de Egipto llamé a mi hijo. Es por ahí que vamos. Sigue él diciendo: igual que Israel pasó por las aguas del Mar Rojo para ser probado en el desierto durante 40 años, así también Jesús pasó por las aguas del bautismo de Juan en el río Jordán para ser probado en el desierto de Judea durante 40 días. De igual modo que Moisés dio la ley a Israel durante el monte Sinaí, así Jesús dio a sus seguidores la verdadera interpretación y ampliación de la ley desde el monte de las bienaventuranzas. Y vemos aquí a John Stott diciendo, es que Mateo hace conexiones con elementos del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, con Jesús, porque Jesús es el cumplimiento de esas cosas. Y de hecho una de las cosas, vamos a hablar de la estructura del Evangelio de Mateo, pero una de las cosas que hace la explicación que dan en el proyecto Biblia, es que ustedes van a ver que divide la parte interior del Evangelio de Mateo en 5 partes. Y dicen, ¿no habrá una conexión allí con los 5 libros de Moisés? ¿Y no será Jesús el nuevo Moisés y el nuevo maestro? Hay una interconexión entre el Antiguo Testamento y el libro de Mateo. La manera en cómo inicia el Evangelio ya nos dice algo. ¿Cómo inicia el Evangelio de Mateo? Con una genealogía. Y nos permite ver esa relación clara, obvia, con el Antiguo Testamento, citando todos estos nombres, con una razón. Nos está diciendo, ustedes saben de esta gente, ustedes han oído hablar de estos personajes. Y obviamente quiere destacar el caso de Abraham, quiere destacar el caso de David. Pero no estamos comenzando desde cero. Esta historia tiene un origen. Además, como les decía, el Evangelio tiene muchas citas del Antiguo Testamento. Y lo que quieren mostrar es, lo que yo les estoy diciendo acerca de Jesús es autoritativo.
Viene con apoyo divino. Esto es convincente. Cito al autor Roger Crooks. Cita mucho del Antiguo Testamento, no solo porque quiere que veamos a Jesús como el cumplimiento del Antiguo Testamento, sino también porque quiere que nos demos cuenta de que solo podemos comprender a Jesús a la luz del Antiguo Testamento. O sea, verdaderamente comprender a Jesús implica el libro del Antiguo Testamento. Hermanos, solamente pensemos en los conceptos de los que se nos predicó hoy en Romanos 3. ¿Recuerdan reconciliación? ¿Recuerdan el hecho de que Cristo es propiciación? Eso está enraizado en el Antiguo Testamento. De manera que prácticamente todos los aspectos de la vida de Jesús, su nacimiento, su vida, sus enseñanzas, su muerte, su resurrección, son vistos a la luz de las profecías y las enseñanzas del Antiguo Testamento. Algunos estudiosos piensan entonces, como les decía, que hay una relación que Mateo está haciendo entre Moisés y Jesús como un nuevo Moisés. Por ejemplo, Faraón intentó matar a Moisés y vimos allí en Éxodo la matanza de los niños, ¿recuerdan? Y que vemos aquí en el Evangelio de Mateo, Herodes intentando matar a Jesús y la matanza de los niños. Moisés sube al Sinaí para recibir la ley de Dios. Jesús sube al monte y predica el sermón del monte y explica la ley. Hay una relación. Cuando Jesús está en el monte de la transfiguración, ¿quién estaba allí con él? Moisés estaba allí también. Hay algo que cuando el lector está leyendo debe llevar su mente a esos aspectos del Antiguo Testamento. José y María huyeron a Egipto cuando lo de la matanza de Herodes. Y el texto que yo les leía cita al profeta: de Egipto llamé a mi hijo. ¿Qué profeta? Eso está en Oseas capítulo 11, versículo 1. Cuando Israel era niño, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. O sea, hay un asunto con el éxodo de Egipto, y vamos a ver más de eso más adelante. Hay un asunto con el pueblo de Israel y las vivencias del pueblo de Israel, incluso con el hecho mismo de que Israel fue un pueblo exiliado y cómo el mismo Jesús tiene que salir y tiene que escapar y lo llevan para protegerlo. Hay relación en todo esto y el profeta lo está diciendo: de Egipto llamé a mi hijo. Y del hijo que está hablando dice que es Israel. Éxodo capítulo 4 versículo 22 dice: entonces dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva. Pero me has negado, etcétera, etcétera. Jesús es ese Israel. Jesús está relacionado con el líder de Israel, con Moisés. Cuando se habla de esta huida a Egipto, se cita el Antiguo Testamento para apoyar, explicar lo que estaba aconteciendo. Jesús es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Moisés recibe la ley. Y como decía, en Mateo 5 vemos que Jesús es el intérprete soberano de la ley que Moisés escribió. O sea, muchas personas piensan, no, Jesús estaba descartando el Antiguo Testamento y estaba anulándolo. No, Jesús estaba diciendo, lo que yo quise decir fue esto, ustedes están interpretándolo mal. Mateo 5:17, no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley hasta que todo se cumpla. Cristo explica qué es lo que Él está haciendo. De manera, mis amados hermanos, que Mateo es un comienzo ideal en el Nuevo Testamento. Y por eso nos encontramos con estos elementos que hemos estado mencionando. Yo les mencionaba que Moisés estuvo con Jesús en el monte de la transfiguración. En Éxodo 34:29 nosotros leemos del rostro resplandeciente de Moisés luego de hablar con Dios en el monte.
Pero en Mateo, lo que estamos leyendo es cuál fue la gloria que hizo resplandecer el rostro de Moisés. Moisés profetizó que Dios iba a levantar a un profeta como él. Y resultó ser un profeta más grande que él. Es la gloria de Dios de la que estaba profetizando Moisés. Y se cumplió en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Deuteronomio 18:15, un profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará el Señor tu Dios, a Él oiréis. Pongan esa frase ahí en la mente, en el disco duro. Pero los 2 versículos más adelante, en Deuteronomio 18:18 dice, un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mande. Y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras, que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. ¡Wow! ¡Qué profecía! Dios va a levantar un profeta como yo, a él tienen que oír. ¿Qué les recuerda? ¿Qué momento de la vida de Jesús les recuerda? La transfiguración. ¿Recuerdan la voz del cielo? ¿Qué dijo la voz del cielo? Este es mi hijo amado, a él oíd. Porque Jesús es el cumplimiento de esa profecía del antiguo pacto, de ese profeta según Moisés que se iba a levantar. Y es mi hijo amado. A él deben escuchar. Israel no permaneció en los términos del antiguo pacto, pero Israel no era nuestra esperanza. Nuestra esperanza es Jesús, el que salió de Israel. Cito a John Stott una vez más. Él dice, Jesús se vio a sí mismo como el único representante vivo del auténtico Israel. Solo él permanecía fiel, o dicho de otro modo, toda la nación se había convertido en apóstata. Él representaba también el comienzo del nuevo Israel. Por ello escogió deliberadamente a 12 apóstoles como un equivalente de las 12 tribus y como núcleo del nuevo Israel. El reino de Dios les sería transferido a ellos. Además, a su pueblo lo llamó su iglesia, es decir, una comunidad contracultural caracterizada por los valores y normas de su reino, tal como se describen en el Sermón del Monte. Es un nuevo reino, es un reino espiritual. Y por eso es que nosotros explicamos que el Sermón del Monte es Jesús diciendo cómo debe vivir un ciudadano del reino de Dios, cómo debe vivir un hijo de Dios. Inmediatamente después dice Stott, Jesús también dejó claro que este nuevo Israel sería interracial e internacional. Y debemos dar gloria a Dios por eso. Y que actuaría en el mundo como sal y luz. Es especialmente interesante que Mateo, el más judaico de los 4 evangelistas, registre sin embargo casi al principio del evangelio la visita de aquellos misteriosos magos, representantes de las naciones gentiles. Y hacia el final, la comisión del Señor resucitado para ir y hacer discípulos a todas las naciones. De esta forma, la comunidad de su reino crecería como una semilla de mostaza, la cual, aunque comenzando de un modo poco halagüeño, llegaría a llenar la tierra. Y es ahí cuando cita Mateo 8:11, os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Y finalmente, en esta sección, Roger Crooks una vez más, y aquí hace referencia a la genealogía del capítulo 1, y la verdad es impactante ver el amor y la gracia de Dios mostrada aún en aspectos de la genealogía de Jesús. Si tú sientes la tentación a veces de saltar las genealogías, te entiendo. Pero hay cosas de las que uno se puede perder si no las ve en su justa dimensión y su contexto. Dice Crooks, la genealogía de Mateo 1 no es, como a menudo son los árboles genealógicos, un registro de fertilidad humana y de productividad biológica. Antes bien es evidencia escrita de que Dios siempre cumple su palabra. El árbol familiar de Jesús incluye a Tamar y a Betsabé, la mujer de Urías. Su inclusión no tiene el propósito de ser un recordatorio doloroso de los puntos muy bajos de la historia de Israel, sino una reconfirmación poderosa de que ni aún el pecado humano más feo puede detener a Dios de hacer lo que ha prometido hacer.
El Antiguo Testamento se trata de Dios haciendo promesas. Y aquí, justo al inicio del Nuevo Testamento, Mateo nos enseña que Dios realmente ha guardado las promesas del Antiguo Testamento, cumpliéndolas todas en Jesús. Y por esto es que es particularmente apropiado que este evangelio deba ser el primero en el orden del Nuevo Testamento. De manera que hasta aquí que hemos visto, yo simplemente les he explicado por qué hay buenas razones para poner a Mateo de primero. Y que sea la conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora nosotros decimos el Evangelio según Mateo. ¿Quién es el autor? ¿Quién es el autor? Bueno, la verdad es que el Evangelio es anónimo en sí mismo. No dice el autor quién él es. No es como Pablo cuando escribe una de sus epístolas y dice, yo Pablo escribo tal cosa. Pero siempre circuló la tradición oral de que Mateo fue el escritor de este evangelio, el autor de este evangelio, el que también es conocido como Leví, el que también se identifica como hijo de Alfeo en Marcos 2:14, lo vemos. Jacobo también es mencionado como un hijo de Alfeo, pero no necesariamente son mencionados como hermanos. Se dice también que él es publicano o recaudador de impuestos y que fue escogido como uno de los 12 apóstoles. No se conoce con precisión el año en que se escribió este evangelio, pero algo que sí nosotros podemos asegurar es que se escribió antes de la destrucción de Jerusalén en el 70 después de Cristo. Y algunos textos que pueden ayudarnos a confirmar esa idea. Por ejemplo, cuando el Señor está hablando en el Sermón del Monte, en el capítulo 5, y hace mención de que cuando tú vienes con tu ofrenda al altar y allí tú te acuerdas, ¿por qué está hablando en esos términos en Mateo 5, 23 y 24? Porque todavía el sistema de sacerdocio estaba vigente. El templo estaba en pie. No así después del 70 después de Cristo. Mateo 17 habla del impuesto del templo que le cobraron a Jesús y a Pedro. Y era una ofrenda basada en Éxodo capítulo 30 y que luego fue aplicado al templo. Perdón, ¿sí? Bueno, la verdad es que el salón es muy incómodo para interactuar. Y esa es una de las razones por las que una vez dejamos de hacer todo este asunto, pero si es algo muy urgente que piensas que pierdes el sentido y no entiendes el resto de lo que estoy diciendo. Una pregunta. Quizás al final yo puedo dar tiempo para preguntas, pero dila. Si la historia que se está narrando se pudo haber escrito posteriormente en esos términos, por ejemplo, que Cristo está anunciando la destrucción del templo y que simplemente eso ocurrió después. Por ejemplo, Mateo está recordando esa enseñanza, eso que ocurrió y lo está escribiendo como en términos presentes. Sí, en un sentido una historia se puede escribir así, sin duda. Ahora, lo que pasa es que podemos recordar que muchas veces los autores van a darnos comentarios explicativos para dejarnos saber eso sucedió cuando tal y tal cosa. Y sin embargo, nunca encontramos ese tipo de notas aclaratorias para estas cosas. Esto era cuando el templo estaba en pie, no. Se asumía que el templo estaba en pie. Y aquí y en otros documentos del Nuevo Testamento, no solamente en los evangelios. O sea que podemos ver cuando había todavía vigencia del templo en existencia, de Jerusalén en pie, por ese tipo de notas y comentarios. Pero estaba en Mateo 17 y les decía que había un impuesto que se cobraba para simplemente basado en Éxodo capítulo 30, en principios sobre el tabernáculo que se habían aplicado al templo.
y por eso se le estaba cobrando este impuesto. Y eso aparece esa historia en Mateo capítulo 17, versículos 24 al 27, que es cuando dice que llegan, le cobran el impuesto de 2 dracmas y el Señor luego le dice a Pedro, ¿de quiénes cobran tributos o impuestos los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? De los extraños. Jesús le dijo entonces, los hijos están exentos. Sin embargo, para que no los escandalicemos, ve al mar, echa el anzuelo y toma el primer pez que salga, y cuando le abras la boca hallarás un estáter, tómalo y dáselo por ti y por mí. Y también tenemos en Mateo 23, 16 el tema de los juramentos por el templo, donde todo también parece indicar que ciertamente el templo estaba en pie para dar ese tipo de juramentos. Eso en cuanto a el autor. La verdad es que el Evangelio mismo no procura dar mucha información acerca del autor, simplemente para nosotros seguir esa línea de tradición que creo que es válida de que Mateo es el autor del Evangelio y más o menos que cuando pudo haberse escrito este Evangelio. Los Evangelios sinópticos, simplemente poder decir en pocas palabras algo acerca de la relación que hay entre el Evangelio de Mateo con los Evangelios de Marcos y Lucas. Esos 3 evangelios juntos son considerados como los Evangelios sinópticos. Y la idea detrás de ese término es decirnos que los 3 ven la vida de Jesús con una óptica similar. Y es evidente para el que lea los 3 evangelios cuántas cosas en común tienen estos 3 evangelios. Si tú lees el Nuevo Testamento en orden y vas leyendo en Mateo y luego tú empiezas a leer en Marcos, te va a dar la sensación de tú me parece haberlo leído ya, porque lo viste en Mateo. Y así cuando llegues a Lucas. Ahora, eso no quiere decir, sin embargo, que estos evangelios no tengan diferencias. Y también eso el lector lo puede observar. Fueron escritos por autores diferentes, cada uno según sus propias vivencias o investigaciones, como es en el caso de Lucas. Él, como historiador, investigó la historia para ponerla por escrito. Mateo vivió la historia. Y en ese sentido hay una diferencia. O en el caso de Marcos, que fue alimentado en su información por Pedro y su relación con el apóstol Pedro. Pero ellos fueron escritos por autores diferentes, fueron escritos para audiencias diferentes, con propósitos diferentes en mente. Y eso le imprime un color distinto a cada uno. O sea que de manera, hermanos, que no podemos ver ahora, ¿y para qué 4 evangelios? Porque de la vida de la iglesia solamente tenemos un relato, Hechos. ¿Por qué 4? Bueno, hermanos, es que cada evangelio tiene un propósito distinto. Y nosotros tenemos la misión de leer cada evangelio y poder entender su propósito para poder nosotros aplicarlo a nuestras vidas y en nuestro contexto. Porque no tienen el mismo propósito cada uno. Hay elementos comunes en que ellos registran la vida de Jesús. Pero es obvio, por ejemplo, si tú vas a lees el Evangelio de Juan, que no vas a leer nada acerca del nacimiento de Jesús. Porque no es parte de su propósito. Él dice, sí, Jesús, el de la eternidad, en el principio. Ahí comienza la biografía de Juan. Pero Mateo tiene un propósito diferente. Y en el caso de Lucas, aún todavía más, en el que quiere mostrar esa historicidad de Jesús, que viene desde Adán. Y por eso, como lo que él muestra en su genealogía. De manera que tenemos una labor que llevar a cabo para interpretar correctamente cada uno de estos evangelios. Pero vengamos ahora a la estructura del libro. La estructura del libro. ¿Podemos nosotros tener algún esqueleto, algún bosquejo que nos ayude a entender qué es lo que se está desarrollando aquí? El libro no viene con ese bosquejo. La Biblia no viene impresa con una estructura, punto A, introducción del Evangelio. No. Sencillamente está el documento, está el libro. Nosotros tenemos que descubrir la estructura y ver si Mateo tenía un plan que él está desarrollando cuando nos empapamos con el contenido del libro.
Y es por esa razón que vamos a encontrarnos con distintas estructuras, dependiendo de lo que los autores, los estudiosos vean. Y habrá muy buenos libros donde tú vas a encontrar diversidad de estructuras, por lo que ven. Por ejemplo, algunos desarrollan su estructura fundamentalmente basados en el hecho de que el Evangelio es un documento acerca de la vida de Jesús. Y la estructura lo refleja cuando dicen 1, nacimiento y preparación de Jesús, capítulos 1 al 4:16. 2, el ministerio público de Jesús en Galilea, 4:17 al 16:20. 3, el ministerio privado de Jesús en Galilea, desde el 16:21 al 18:35. 4, el ministerio de Jesús en Judea, desde 19:1 al 25:46. Y finalmente, 5, la pasión y resurrección de Jesús, 26:1 al 28:20. ¿Qué es lo que está viendo ese autor? Propone un bosquejo, una estructura basada en la vida de Jesús. Y no está mal en sí. Puede ayudarnos. Pero es solo eso lo que está en Mateo. Es solo eso lo que está en Mateo. ¿Debo yo simplemente hacer una diferenciación entre lo que fue un ministerio público y privado de Jesús? Es sencillamente saber cómo vino a este mundo y cómo salió. ¿O hay algún interés que el autor tiene? El hecho de que el material sea histórico acerca de la vida de Jesús no significa que el autor no pueda tener aspectos temáticos que dominen la manera como elabora su material. ¿Y cuáles son esos aspectos temáticos que salen a flote cuando nosotros comenzamos a estudiar el libro? Y es por esa razón que otros ven que ciertamente el libro tiene una introducción, y ahí incluyen la genealogía, ahí incluyen la narración acerca del anuncio del nacimiento del Señor, la visita de los magos, ahí incluyen el bautismo de Jesús, la tentación, como una iniciación de su ministerio, para luego entonces pasar a ver lo que Jesús hizo y enseñó. Lo que Jesús hizo y enseñó. Y así dice en introducción, del 1 al 4, lo que Jesús hizo y enseñó del 5 al 25, y luego el clímax del Evangelio, su muerte, resurrección y ascensión, Mateo 26 al 28. Hay una visión que el estudiante ve, hay algo que el estudiante ve que le cautiva, y yo creo que tiene razón. Ahora, tenemos que abrir un poco más ese material interno para nosotros poder descubrir esos elementos. La introducción y la conclusión son como dos sujetalibros. Una primera parte que trata con la genealogía, el anuncio del nacimiento, la visita de los magos, etc. Y un sujetalibros final, que es ahí donde está la muerte del Señor, su resurrección, su ascensión. Eso es fácil de ver. Pero ¿qué hacemos con la parte que está en el centro? ¿Cómo lo estructuramos? ¿Cómo lo vemos? Bueno, si nosotros podemos observar que parte de uno de los propósitos de Mateo es mostrar a Jesús como maestro y como ese nuevo Moisés, entonces empezamos a ver algunos elementos distintivos aquí. Si empezamos a ver que Jesús como el cumplimiento del Antiguo Testamento es Jesús el profeta que nos enseña, nos muestra la verdad de Dios, que Él es Jesús el sacerdote que da su vida por su pueblo, pero que Él es Jesús el Rey, el Hijo de David, el cumplimiento de todas esas profecías del reino eterno de Dios. Empezamos a ver algunas cosas salir. ¿Por qué Jesús comienza su ministerio y Él dice, el reino de los cielos se ha acercado? ¿Por qué Él da las parábolas del reino? Y hace la comparación con el reino de los cielos semejante a.
¿Por qué los magos llegan y preguntan por el rey? ¿Por qué cuando lo crucifican dicen que Él es el rey de los judíos? Hermanos, hay un propósito. Empezamos a ver elementos aquí y allá que empiezan a armar un esqueleto. Y lo que Mateo hace es que en la parte central, él intercala las enseñanzas de Jesús y las obras de Jesús. Enseñanzas y obras, enseñanzas y obras. Veámoslo ahora, de esta forma. Primero tenemos el primer grupo de enseñanzas, capítulos del 5 al 7, el Sermón del Monte, es obvio. Luego tenemos un grupo de obras, capítulos 8 y 9. Hay milagros y hay sanaciones de diversos tipos. Muestra el poder de Dios sobre diversas cosas de la naturaleza, los demonios, las enfermedades. Y en medio, Jesús se presenta como aquel que llama a algunos al discipulado. Él tiene autoridad y Él llama a algunos a seguir sus enseñanzas. Luego viene ese bloque segundo de enseñanzas en el capítulo 10, donde hay instrucciones sobre discipulado y sobre misión. Luego tenemos el segundo bloque de obras, capítulos 11 y 12, donde obviamente no es algo que excluye una sección que haya enseñanza, porque se está enfatizando las obras. Pero aquí en esta sección, los capítulos 11 y 12, es donde se manifiestan las dudas de Juan el Bautista. Recuerdan que él mandó a preguntar, ¿eres tú o nosotros tenemos que esperar a otro? Hay alguien que está dudando acerca de la identidad de Jesús. Pero Jesús se manifiesta como aquel que hace aquello que no es otra cosa que el cumplimiento del Mesías prometido. ¿Qué es lo que dice Isaías? Y eso es lo que yo estoy haciendo. Yo estoy sanando, yo estoy levantando los cojos, los ciegos se están viendo. Él se manifiesta como el Señor del día de reposo. Y es en esa sección que Él nos deja ver diferentes tipos de reacciones que las personas estaban teniendo hacia su ministerio. Muchos les estaban reconociendo como el Mesías. Los fariseos estaban cuestionando que Él fuera el Mesías y lo estaban rechazando. Y estaban gente como Juan el Bautista que estaba dudando si realmente Él era el Mesías. O sea que Mateo tiene también un propósito de mostrarnos la reacción de las personas al ministerio de Jesús. Luego un tercer bloque de enseñanzas en el capítulo 13, un capítulo largo para mostrarnos las parábolas del reino. Las parábolas del reino. Luego un tercer bloque de obras, capítulos 14 hasta el 17, donde hay más milagros, incluyendo la alimentación de los 5,000. Jesús anda sobre el mar, la hija de la mujer cananea es sanada, en la narración acerca de la transfiguración. ¿Quién es Jesús? Es el que hace todas esas cosas. El odio de los religiosos aumenta. Y es en ese contexto que Jesús hace la pregunta, ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? ¿Y ustedes quiénes dicen que yo soy? La identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? Y hay ahora otro bloque de enseñanzas, el bloque número 4, capítulos 18, 19. Algunos incluyen el 19 como parte de la siguiente sección, pero yo lo incluyo en un solo bloque, capítulos 18 y 19, donde Jesús da principios acerca de la nueva comunidad del nuevo pacto. La iglesia, y cómo en la iglesia debemos ser perdonadores, y cómo debemos actuar los unos con los otros, y cómo la iglesia debe conducirse en la presencia de Dios. Al mismo tiempo también hay principios acerca del divorcio, instrucciones al respecto. Luego otro bloque, el cuarto bloque de obras, ciegos sanados, la higuera estéril, la purificación del templo. Jesús limpia el templo. Algo donde Él manifiesta, donde el interés de Dios es más que con el pueblo de Israel. Él pretende alcanzar a los gentiles. Y ustedes no cumplieron como pueblo de Israel ese llamado para alcanzar a los gentiles. Porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Y los fariseos se proponen a atrapar a Jesús. Conflictos fuertes surgen con los fariseos. Y luego Jesús tiene un lamento sobre Jerusalén por lo que vendría sobre ella. Y ahí entra un quinto bloque de enseñanza, los capítulos 24 y 25. Enseñanzas sobre el templo, enseñanzas sobre los tiempos del fin. Pero ¿observan ustedes ese énfasis?
enseñanzas y obras, enseñanzas y obras, enseñanzas y obras. Jesús es el nuevo Moisés que trae enseñanza. ¿Cuál era una de las maneras distintivas en que Jesús se identifica en el Evangelio de Mateo? Como el maestro. Yo soy el maestro. Que nadie les llame maestros. Uno es el maestro, ¿eh? Él sí es el maestro. Pero él tiene sus enseñanzas y sus obras. Sus enseñanzas y sus obras. Hay unas expresiones que se encuentran al principio y al final de esas secciones que yo les fui mencionando. Y por eso marcan tanto estas secciones. Cuando inicia la primera sección de enseñanza en el Sermón del Monte, leemos: y cuando vio las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él, y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Viene el Sermón del Monte. Al final del Sermón del Monte, Mateo 7:28, cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como los escribas, como sus escribas. Luego, el otro bloque de enseñanza, Mateo 11:1. Termina el capítulo 10 y comienza el capítulo 11 diciendo: y sucedió que cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. O sea, manifiesta sus obras, pero dice, él siguió enseñando, porque su ministerio era como un maestro de Israel. Mateo 13:53. Y sucedió que cuando Jesús terminó estas parábolas, se fue de allí. Es el mismo tipo de expresión. Mateo 19:1, otra sección. Y aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, partió de Galilea y se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Capítulo 26, versículo 1. Cuando Jesús terminó todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Hay un autor que se llama Reggie Kidd, que escribe la sección que tiene que ver con el Evangelio de Mateo en el libro Una introducción bíblico-teológica al Nuevo Testamento. Un tremendo libro como introducción al Nuevo Testamento. Y él escribe la parte que tiene que ver con el Evangelio de Mateo. Y él dice: con un arte consumado, Mateo alterna las palabras y los hechos de Jesús. De hecho, enmarca todo su retrato de Cristo en torno a 5 series de narraciones, cada una de las cuales culmina en uno de los 5 discursos respectivos. Él tiene un propósito de mostrar a Jesús como el maestro de Israel, pero el rey también, que tiene autoridad y el que dio su vida por su pueblo. Y por eso intercala una enseñanza con sus obras, una enseñanza con sus obras, una enseñanza con sus obras. Y eso es lo que hace el Evangelio de Mateo. De manera que la estructura que él propone es la siguiente, que simplemente se la voy a poner de una manera, mencionarla de una manera sucinta. Pero observen cómo en la primera parte, recuerden que es el primer sujeto al libro: genealogía, nacimiento y narrativa sobre su infancia. Si me pasan la siguiente imagen, al final, el siguiente sujeto al libro es la conclusión: crucifixión, resurrección y comisión. La gran comisión. ¿Qué hay en el medio? Bueno, en el medio entonces tenemos, otra vez venimos aquí, 2. Fíjense cómo yo le he llamado serie número 1. Y luego la siguiente serie número 2. Y así sucesivamente. Cada serie que tiene la narrativa, el discurso y el puente. El puente es la expresión cuando Jesús terminó estas palabras. Fíjense que esa es la frase que se repite. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones, cuando Jesús terminó estas parábolas, cuando Jesús terminó estas palabras. Hay algo a propósito que Mateo está haciendo. ¿Y qué hay entonces? Una narrativa, hay un discurso y hay un puente. La primera, desde su coronación hasta su discurso inaugural, capítulo 3:1 al 7:29. La segunda, llamado al discipulado y misión, 8:1 al 11:1.
Tercera, la sabiduría del reino de los cielos, 11:2 al 13:53. La cuarta serie, el aspecto de la iglesia, 13:54 al 19:2. Y la quinta serie, preparación para el juicio, 19:3 al 26:1. De manera que yo les propongo esta sugerencia que Kit hace como una estructura que nos explica que esos elementos que saltan a la vista, salen a relucir con respecto al contenido del libro de Mateo. Quien vino no es otro que Dios mismo, Emmanuel, Dios con nosotros, nuestro Salvador. En el primer sujetalibros nos dice que vino Jesús a salvar su pueblo de sus pecados. Emmanuel, Dios con nosotros. Y en el otro sujetalibros está Jesús comisionando a la iglesia a ir a ser discípulos. ¿Y qué dice? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Emmanuel, Dios con nosotros. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Primer sujetalibro, segundo sujetalibro. Y todo lo que está en el medio, con sus discursos y sus obras. En el centro tenemos a Jesús como nuestro profeta, nuestro sacerdote y nuestro rey en acción. Jesús se identifica como el maestro, como yo les decía a ustedes. O como dice la Biblia de las Américas en Mateo 23, preceptor, el que puede dar los preceptos. En Mateo 26:57, cuando él habla a aquellos que van a tomarlo preso, él les pregunta: ¿y por qué ustedes vienen a mí como un ladrón? Cada día yo me sentaba en el templo para enseñar. Jesús era un maestro. Y eso es una de las cosas que Mateo nos está destacando. Pero también Mateo se resalta a Jesús el sacerdote. En el desarrollo del Evangelio vemos cómo Jesús fue revelando a sus discípulos cada vez más, poco a poco, que su misión era morir. Yo voy a morir y voy a morir por mi pueblo. El Mesías se dirigía al momento crucial en que entregaría su vida por los suyos. Pero también Jesús se presenta como Jesús el Rey. Lo que yo les decía, Jesús nace y ya inmediatamente preguntan por el Rey de los judíos. Él dice: el reino de los cielos se ha acercado. Nuestro Señor se identifica en el Evangelio de Mateo como nuestro profeta que nos enseña, como nuestro sacerdote que dio su vida por nosotros, como nuestro rey que gobierna el universo, y en su autoridad ejercemos la vida de iglesia. Pero el Evangelio llega a su clímax cuando leemos los capítulos 26 al 28. Y si la vida y el ministerio de Jesús son el cumplimiento de muchas promesas del Antiguo Testamento, el relato de su muerte, resurrección y del tiempo del Cristo resucitado con los suyos es el momento cúspide o el punto cúspide de Mateo. Las cosas que darán paso al nuevo pacto son las que ocurren aquí, incluyendo el derramamiento de sangre inocente que requería la ley. El Hijo de Dios tendría que beber la copa de la ira del Padre hasta la última gota, porque solo eso garantizaría la salvación del pueblo de Dios. ¿Y quién es ese pueblo de Dios? Nos damos cuenta que en el plan de Dios, el Evangelio de Mateo nos dice que incluía gente de toda tribu, lengua y nación. Alguien ha dicho que Mateo es el más global de los evangelios. Impresionante. Precisamente uno que está dedicado a judíos y que tiene tanto del Antiguo Testamento. Es Mateo, que incluye a Rahab y a Ruth, dos mujeres gentiles dentro de la genealogía de Jesús. Porque presenta el relato de los magos que vienen de tan lejos. Mateo destaca el rechazo de los judíos contra Jesús. Y les dice: ¿ustedes creen que son hijos de Abraham y que por eso son lo que son? Cuando narrando cuando se iban a bautizar con Juan el Bautista, le dice: el Señor puede levantar hijos de Abraham de la piedra. No, los judíos son presentados en Mateo como aquellos que desecharon al Señor, los que se confabularon para crucificar al Señor. Sea crucificado. Y luego al final dicen: Pilato dice: soy inocente de la sangre de este justo, allá vosotros. Y ellos, todo el pueblo respondió diciendo: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pero gloria a Dios que Mateo 8 dice, hablando de la fe del centurión, en Mateo 8 dice:
En verdad os digo que en Israel yo no he hallado en nadie una fe tan grande. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. En Mateo 15 tenemos el relato de la mujer cananea, la cual pide a Jesús que tenga misericordia de su hija endemoniada. ¿Recuerdan? Jesús le dice, yo no he venido sino a predicar el evangelio a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Sí, pero Señor, las migajitas que caen de la mesa, de ahí, con eso yo vivo, con eso yo tengo. Y el Señor dice, oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y su hija quedó sana desde aquel momento. El Señor salvando a los gentiles. Tengo en mi nota algo sobre los propósitos del evangelio de Mateo, pero por razón del tiempo voy a saltar a la parte final de mi clase. Jesús en el evangelio de Mateo. Siempre en nuestras clases sobre el libro de Dios, libro por libro, hemos visto a Jesús en el libro que estamos estudiando. Ah, pastor, es Mateo. Obviamente que habla de Jesús. Quizá puede ser difícil que nosotros encontremos a Jesús en Esther o en Eclesiastés, pero Mateo. Bueno, pero es tratar de ver eso que mencionábamos. ¿Cuál es el enfoque de Mateo con respecto a Jesús? Dice Kidd una vez más, lo que marca la cristología de Mateo como especial es la forma en que desarrolla orgánicamente la humanidad y la divinidad de Jesucristo para los lectores judíos cristianos. Lo hace en términos de la historia de Israel, es decir, Jesús es la nueva Torá, más grande que el templo. Dice aquí alguien más grande que el templo, Mateo 12:6. Para un judío, óigame, eso era o blasfemia o wow, eso era increíble. Dice, más grande que Jonás, Mateo 12:41. Y más grande que Salomón, Mateo 12:42. Aquel en quien el reino de Dios ha venido y vendrá. Wow. Dice, Mateo organiza su material diciendo, él es más grande que el templo. El sacerdote. Él es más grande que Jonás, el profeta. Él es más grande que Salomón, el rey. Jesús, profeta, sacerdote y rey. Jesús, el profeta, como mostramos, Él es quien nos enseña. Jesús, el sacerdote. Hemos visto la comparación que hace Mateo entre Moisés y Jesús. El Nuevo Testamento hace otra comparación en otro lugar. ¿Recuerdan Hebreos capítulo 3? En Hebreos capítulo 3 dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, el cual fue fiel al que le designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque él ha sido considerado digno de más gloria que Moisés. Así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hace todas las cosas es Dios. Y Moisés fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Jesús tiene más gloria que Moisés. Señores, para Israel Moisés era grande. Y la Escritura está diciendo, Jesús es más grande que Moisés. Moisés es siervo de Dios. Jesús es hijo de Dios. Y si los lectores del primer evangelio mantenían esa comparación en su mente, ¿qué imagen pudo venir a sus mentes cuando contemplaban la cruz? Cristo muriendo en el Calvario. La novena plaga del Éxodo fueron las tinieblas que se posaron sobre los egipcios. Una evidencia externa de la ira de Dios en contra de los egipcios. Y cubriendo y cuidando a su pueblo. La última de las plagas que Dios envió fue la muerte de los primogénitos. En la oscuridad de la medianoche, el ángel de la muerte hirió a todos los primogénitos de los egipcios.
La muerte en los egipcios representó la vida de los israelitas. ¿Y qué vemos en el Gólgota? Hubo tinieblas durante 3 horas sobre la tierra cuando Jesús estaba en la cruz. Otro primogénito moría. Una muerte que representaba la vida de un nuevo pueblo de Dios. El unigénito de Dios estaba siendo sacrificado, nuestra Pascua, para el perdón de nuestros pecados. Porque esas tinieblas no fueron por casualidad. La ira del Padre se cernía sobre el Hijo de Dios. Solo Dios nos podía salvar de la ira de Dios. Y lo hizo sacrificando a su propio Hijo, el inocente, muriendo por los pecadores. Y la sangre del nuevo pacto fue derramada allí a nuestro favor. El pueblo del nuevo pacto iba a comenzar a ser formado. El velo del templo ya no tenía sentido. Había que quitarlo de en medio. El acceso al Padre había quedado abierto para siempre. Jesús murió para llevarnos a Dios. Y para Dios el sistema de sacrificios había llegado a su final para siempre. El sacrificio perfecto se había llevado a cabo una vez y para siempre. Y Jesús el Rey, la reina del sur se levantará contra esta generación en el juicio y la condenará, porque ella vino sobre los confines de la tierra, desde los confines de la tierra, para oír la sabiduría de Salomón. Y mirad, algo más grande que Salomón está aquí. En otras palabras, Mateo está diciendo: presten atención a las enseñanzas del nuevo Moisés y sométanse a la autoridad de este rey. Y en él, amados hermanos, nosotros vivimos la vida eclesiástica. ¿Qué es lo que nosotros estamos llamados a hacer? Discípulos de Jesús. ¿Y qué debemos hacer? Bautizarles y enseñarles a hacer todas las cosas que Jesús ha mandado a que lo guarden, porque Él es el Rey. Es Jesús nuestro Rey. Es Jesús nuestro Rey. ¿Recuerdan cómo el Señor presenta que Él es el descendiente de David, pero al mismo tiempo el Señor de David? Y en aquella discusión con los fariseos, dijo el Señor a mí: Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es el Hijo? Porque Él es el Señor de todos. Y ese es el Cristo que Mateo nos está presentando. Y ese es el trasfondo. Dancing in the night, lost in rhythm tight, heartbeats take the flight, love sparks ignite, stars above us shine, euphoric feelings climb, held in beats of time, harmony so fine, symphony of love in the sky above. We become the dove, fly and join my love. Moonlight on our skin, where dreams do begin. Melt
steps, a dance, mystery, romance, chance and circumstance, symphony of love in the sky above. We become the dove, fly and join my love. In the rhythm's trance, every step's a dance, mystery, romance, chance and circumstance, symphony of love in the sky above. We become the dove, fly and join my love. De este evangelio. Y por eso termina como termina. Y acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Emmanuel, Dios con nosotros, está con nosotros para que podamos llevar a cabo la obra de embajadores y representantes del Rey en la tierra. Esa es la enseñanza del Evangelio de Mateo. Y muchas otras cosas más. Pero hermanos, en este tiempo, resumir todo lo que el Evangelio de Mateo contiene es algo que tenemos que saber que muchas cosas se quedan fuera. Algunos se quedarán pensando: me hubiera gustado oír más del Sermón del Monte. A mí también. Pero hermanos, es la idea del propósito de estas clases, ¿cuál es? Poder tener un sentido de cuál es la relación que tiene cada libro en particular con el resto de las Escrituras. Y esto es un buen comienzo para el Nuevo Testamento.